¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Les grabé este video que corresponde a la clase que íbamos a ver el lunes y que no pudimos tener en vista de que el jueves no habrá clases. Entonces, lo que quiero compartirles el día de hoy es nada más un repaso de la tarea que ustedes ya vieron, que son las 3 posturas teóricas en relación al, en relación a la comprensión lectora. Entonces, miren, la lectura es un proceso interno que es consciente o inconsciente, pero siempre hay un proceso interno, ¿no? Nosotros leemos y hay todo un proceso dentro de nuestra mente, porque a partir de que leemos o de la lectura, vamos a construir nuevos significados, vamos a aprender cosas, sobre todo significados de lo que extraemos nosotros de lo que estamos leyendo y que nos interesa, ¿no? Entonces, leer va a implicar siempre un antes, un durante y un después. Un antes, ¿por qué? Porque cuando yo leo ya traigo todo un background, un sustento. Ya sé leer, aprendí a leer desde la primaria, entonces sé leer, sé decodificar los signos, pero además yo pertenezco a una cultura que me va a hacer que lo que lea lo interprete de determinada manera. Todo lo que lo leo lo hago en un contexto, o sea, en alguna situación específica, en algún espacio específico, traigo un humor o ando de buenas, algo de malas. Entonces, todo ese antes de la lectura tiene que ver con ella. Luego hay un durante, que es el proceso mismo de cuando estoy leyendo, y posterior a que leí, deja algo nuevo en mí que antes no existía. Hay un después. Entonces, miren, leer significa interpretar un sistema de signos determinados. ¿Por qué un sistema de signos? Pues porque las letras son signos que nosotros ya sabemos lo que significan, o sea, podemos decodificarlas, hay un código ahí. Sí, sin embargo, el concepto de lectura es mucho más amplio, ¿verdad? No nada más es aprender a decodificar las letras y entonces construir un sentido de una oración, sino que implica también dos cosas: factores sociales y factores cognitivos de la persona que está leyendo, o sea, yo. Factores sociales, ¿por qué? Pues porque yo, como les digo, pertenezco a una cultura determinada, eh, tengo un contexto determinado alrededor de mí que me va a hacer que esa lectura le dé yo un sentido, un significado específico. Sí, lo mismo lo puedo leer yo, lo mismo lo pueden leer ustedes, y va a ser diferente la lectura que le dé al texto. Y por otro lado, hay factores cognitivos también, o sea, mentales, de aprendizaje. Sí, a partir de que leemos, aprendemos cosas, ¿no? Y no necesariamente las cosas que se aprenden en la escuela, como ahorita, sino que puedo aprender cosas nuevas, ¿sí? Todo es aprendizaje, todo aquello que no me pertenecía a mí y que ahora lo tengo es aprendizaje. Entonces la lectura nos da aprendizaje, ¿sí? Y es un proceso cognitivo porque es un proceso mental a partir del cual leemos. Entonces, a partir de toda esa reflexión hay 3 posturas teóricas, o hay, digamos, 3 formas de entender qué es la lectura. La primer postura que vimos, que fue lo que les dejé de tarea, es la lectura como un conjunto de habilidades y transferencia de conocimientos. Y esta es una postura, es una teoría que se utilizaba en los años 60. Entonces decía, hay 3 niveles para leer. Está el primer nivel, que es identificar las grafías. La grafía es la letra. Grafo viene como de símbolo, ¿sí? Como el graffiti, ¿no? Son letras, son símbolos. Entonces, la grafía es la letra. Entonces, identificar letras. Luego hay un segundo nivel que es la comprensión explícita e implícita del texto, pero sin despegarnos de lo que el texto dice, ¿sí? Comprender literalmente lo que dice ahí y luego lo implícito también, qué nos quiere decir el autor, pero siempre apegados a lo que está ahí en las letras, en el texto.
Y finalmente un tercer nivel, que es el nivel crítico, o sea, de evaluación, lo que yo opino acerca del texto. Entonces, bajo esta perspectiva, pues hablamos de que la comprensión lectora está muy ligada a una correcta oralización. ¿Qué es oralización? Esto, hablar. Sí, una correcta forma de leer en voz alta, ¿no? Antes los niños así se utilizaba en las primarias, ¿no? Leer en voz alta, ¿no? Era algo importante que pudieras leer de manera fluida y bien. Y además, la capacidad del lector o de la lectora, ¿sí? De quienes leemos, de extraer el significado de lo que el texto nos ofrece. O sea, lo que está diciendo el texto, pero literalmente. Entonces, este tipo de concepto de lectura, pues reconoce que el significado del texto está directamente en las palabras y en cómo está organizado, o sea, cómo está redactado. Y entonces soy yo como lector quien debo descubrir el significado, ¿no? De lo que está ahí en el texto. Este tipo de teoría o acercamiento para entender qué es la lectura no lo vamos a utilizar, es como una referencia, ¿no? Es algo, esa es la lectura como algo muy literal, textual, lo que hay en el texto y lo que yo leo y entiendo que hay ahí en el texto, ¿no? Lo ve así. Luego tenemos una segunda postura teórica que dice, no, lo que pasa es que la lectura no es nada más recabar información del texto, sino que es un proceso interactivo, nos dice. ¿Qué es la interacción? Algo de ida y vuelta, de ida y vuelta. Entonces, bajo este enfoque, se va a considerar a quien lee, pues que hace uso de sus conocimientos para poder entonces interactuar con lo expresado en el texto, con lo que está escrito, y entonces, pues ya construir los significados. Y dentro de esa postura teórica hay pues dos modelos. Acuérdense que tenemos que esta postura toma en cuenta el conocimiento previo que tiene el lector. Entonces dice, primero hay un modelo, la teoría del esquema. ¿Qué nos dice la teoría del esquema? En la lectura como proceso interactivo, pues que un texto va a ser comprendido solo cuando quien está leyendo es capaz de encontrar en su mente, en su memoria, un esquema, o sea, una imagen, un conocimiento previo que le permita explicar la información de lo que está escrito. Entonces, este esquema mental está en constante transformación. ¿Por qué? Pues porque diario estamos aprendiendo cosas nuevas, viendo cosas nuevas. Entonces tenemos referentes nuevos y por lo tanto esquemas mentales nuevos. Sí, porque cada vez que recibimos información del exterior, pues tenemos un nuevo esquema. Entonces, este es el modelo de la teoría del esquema. Nosotros leemos y vamos a entender el texto según el esquema mental previo que yo tengo, ¿no? Como persona. Y hay un segundo modelo que es el psicolingüístico. Este modelo pues plantea que el significado del texto, el sentido de lo que está escrito, pues no está directamente en las frases que están ahí, no está literalmente ahí, como nos diría la primera postura teórica, ¿no? Que dice, todo el significado del texto está allí en el texto. Aquí dice, no, el sentido del texto, el significado del texto no está en las frases que lo componen, no está en las letras propiamente, sino en la mente del autor cuando escribe el texto. O sea, quien escribió el texto, realmente ahí está el significado. Y en la del lector, cuando lo reconstruyo, o sea, cuando lo leo y retomo esa información, la reconstruyo en forma significativa esa información. ¿Sí? Entonces, el modelo psicolingüístico nos dice, el texto es como el medio nada más, o sea, es el medio a partir del cual el significado que quiso dar el autor lo utiliza, pero entonces luego lo toma el lector, ¿verdad? Para construir nuevos significados. Entonces, por eso es interactivo. Es como si yo, a través de una lectura, hablara con el autor, ¿verdad? El autor me quiere decir algo, lo expresa a partir de las letras, pues yo ese algo que me dice lo retomo, nada más que no es una, digamos, no es una interacción ni cara a cara, ni es una interacción sincrónica que está sucediendo al mismo tiempo cuando platico con alguien,
Yo cuando leo un texto bajo esta perspectiva, pues estoy interaccionando con quien lo escribió, porque él me está compartiendo sus ideas y yo las estoy retomando. Es como escucharlo, pero la recepción es a partir, pues, de mi vista, ¿no? De lo que yo escucho. Entonces, este modelo, pues, se dio como en los años 80 y ya no se utiliza tanto. Nosotros aquí vamos a intentar de utilizar este tercer modelo, que es la lectura como un proceso transaccional. De alguna manera, esta perspectiva teórica retoma de la anterior, pero la enriquece, es un poco como más profunda o más amplia. Toma en cuenta otros aspectos también para entender cómo es que las personas comprendemos los textos. Porque comprender no es nada más que yo entienda lo que está ahí, esa es una parte, es entenderla, pero a partir de que la entiendo, construir yo nuevos significados de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura es un primer momento, nosotros aquí nos vamos a dedicar a redactar también, a escribir, entonces, previo a escribir, necesito la información que luego la transformo en escritura. Entonces, ¿qué nos dice esta tercera postura teórica que vea la lectura como un proceso transaccional? Pues primeramente nos dice, el término transacción se utiliza para indicar una doble relación entre lo que se aprende y lo que se conoce. Entonces, la transacción es un circuito dinámico, o sea, en constante cambio y movimiento, es fluido y se da a partir de la lectura de un texto en una síntesis que va a integrar a un autor particular, o sea, quién escribió el texto, un lector particular, o sea, quién va a leer ese texto y unas circunstancias también particulares, ¿no? Las circunstancias de cuando el texto es leído. Entonces, fíjense, en la comprensión lectora es lo que me quiso decir el autor, el esquema mental, lo que ya tiene, el conocimiento previo y dónde está el lector cuando lo lee, y además el contexto. Entonces es este modelo que está aquí. Existe un texto determinado que lo escribió un autor donde nos quiso explicar algo, nos quiso decir algo, ¿sí? Quiso ciertos significados ponerlos en letras. Ese texto existe, ¿no? El texto son las letras. Pero luego, en el proceso de lectura, el texto es una cosa, ahí está. La comprensión lectora es cuando otra persona, o sea, el lector, entra en contacto con ese texto, ¿verdad? Y ese contacto va a estar en un contexto determinado, en un contexto espacial, o sea, en un espacio de tiempo también, de momento histórico, y también en un contexto incluso hasta emocional, o sea, cómo está el mood, cómo amaneció el lector ese día. El contexto, por ejemplo, es súper importante que ustedes, sobre todo ahorita que estamos teniendo clases en línea y que ustedes están en su casa tomando clases, haciendo lecturas, a lo mejor no de textos directos, sino el hecho de que nos escuchen a nosotros los profesores y lo que les explicamos es una lectura que ustedes hacen también, ¿verdad? De la situación, de que su contexto sea lo más amigable posible para que ustedes puedan aprender mejor. Que dentro de su casa puedan tener un espacio donde se puedan concentrar. Que la tele la tienen prendida, que tienen acá un pedacito, váyanse a la recámara o váyanse a donde esté pasando menos gente, donde el internet agarre bien, ¿sí? Un contexto que favorezca a que ustedes aprendan. Si ustedes están en medio de la cocina, en la pasadera, pues van a tener muchos distractores, entonces eso no favorece. ¿Qué quiere decir? Que en la comprensión lectora, para poder comprender un texto a profundidad, el contexto es muy importante, ¿sí? ¿Dónde vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer? Y además, la cultura, o sea, el momento histórico donde vivimos también nos da elemento para poder interpretar ese texto. ¿Qué pasa? Pues eso, hay un proceso de interpretación. Yo el texto no nada más es leer las letras, sino voy a interpretar qué me quiso decir el autor. Y yo le voy a dar un significado particular, es decir, voy a crear nuevos significados. ¿Sí? La lectura entonces es un proceso cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Porque a partir de la lectura aprendo.
cosas nuevas, ¿sí? Cosas nuevas, como les digo, no necesariamente nada más lo de la escuela, pero con la lectura yo aprendo. ¿Qué es aprender? Que la información que recibo la construyo en significados para mí que luego los puedo utilizar. ¿Sale? Entonces, un texto cuando lo leo, lo puedo utilizar para luego yo escribir cosas o opinar cosas. Sí, voy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, tengo este modelo en la lectura como proceso transaccional. Texto, contexto y creación de nuevos significados a partir de la interpretación de que yo como lectora le doy a ese texto determinado y esto pues es un proceso cognitivo a través del cual voy a aprender nuevas cosas. Buenas, malas, lo que sea, pero voy a aprender algo nuevo. Entonces, fíjense bien, leer un libro o leer una revista o leer un artículo o leer cualquier cosa, pues es una especie de conversación con el autor, ¿sí? Va a implicar que ambas partes participen, el autor en el momento que lo escribió y el lector cuando retoma ese texto lo interpreta y le da nuevos significados, es decir, quien lee no es un receptor pasivo de lo que el escritor dice. O sea, no es nada más, no nomás me llega la información que el escritor puso ahí, sino yo le voy a dar un sentido a esa información. ¿Por qué? Pues porque yo como lector voy a interpretar y esta interpretación que le voy a dar al texto no nada más va a quedar en mi memoria, sino que puede plasmarse, puede concretarse en la escritura, lo puedo utilizar yo cuando yo me convierto en autor al momento de escribir y lo puedo compartir y puedo combinar esa información con otras que tengo para crear nuevas informaciones. Entonces, pues hasta aquí la clase de hoy. Quería compartirles yo o explicarles estas tres posturas teóricas, aun y cuando lo hicieron ya de tarea. Entonces, nos estamos viendo el próximo lunes en la clase de las 3:40, creo, pero les voy a confirmar. En la clase de lunes nos vemos en el Zoom. Que tengan buen fin de semana.